plató de Córdoba TV a José Luis Hitos, responsable de comunicación de Cruz Roja en Córdoba. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En unos días, bueno, como siempre, como es habitual en vuestra agenda, intensos, pero especialmente ahora, ¿verdad?, en estas jornadas, Sí. Porque el día Somos es mañana, nos encontramos ya en la víspera y es que, bueno, pues llega la tercera edición, de esta campaña, y esta nos lanza pues un desafío porque nos volcamos en la respuesta ante situaciones de emergencia, pero seguimos a la cola a nivel europeo en número de asociados a las ONGs, a este tipo de entidades que se preocupan de la cooperación al desarrollo. Nos preguntáis si somos o no somos solidarios. Efectivamente, esa pregunta es el eje de la campaña y es una pregunta de difícil respuesta, diría yo, porque ciertamente, como bien comentaba en la introducción, España está a la cola en número de personas que deciden involucrarse de forma continuada como socio de cualquier entidad de desarrollo o que realice labor social en España, en Córdoba en este caso. Pero sí que es verdad que cuando hay cualquier tipo de desastre humanitario, la sociedad española y cordobesa responde como ninguna. Con lo cual, solidarios somos. No solo eso, sino que es cierto que en la situación actual de crisis tan profunda en la que hemos vivido estos años y seguimos viviendo, la sociedad también está respondiendo, está ayudando a aquellas personas. Las familias están siendo el principal red de apoyo de aquellos miembros de la familia que peor están, y los vecinos están siendo también la red de apoyo de esas familias que peor le están pasando. Con lo cual, solidaridad hay, está claro. Pero sí que es verdad que utilizamos un poco esa pregunta y ese lema para así plantearnos si podríamos ser más solidarios, si los españoles, las españolas podríamos ser más solidarios y podríamos involucrarnos sobre todo de una forma más continua con la labor que realizan entidades como Cruz Roja, como Proyecto Hombre, como tantas otras, Interred, tantas otras ONG. Son 33 ONGs de muy además diverso perfil, ¿verdad?, que se ocupan de determinados colectivos, determinadas situaciones, otras pues bueno, tan importantísimas, ¿no?, como Cruz Roja, como UNICEF, como ACNUR o ANESBAD o Save the Children, y la lista, por suerte, es muy extensa. Conozcamos, si te parece, José Luis, un poquito más de cerca el germen de esta campaña, cuáles son sus orígenes. Nace en el año 2012 con el objetivo de promover, de desarrollar la cultura de la solidaridad en España. Su puesta en marcha pues ya nos manda un importantísimo primer mensaje, y es la necesidad de tejer una red de trabajo, de cooperación entre entidades que a fin de cuentas perseguís objetivos comunes, ¿no? Efectivamente. Es fundamental siempre, pero ahora más si cabe, teniendo en cuenta los recortes que está sufriendo la cooperación y cualquier labor social, las administraciones públicas y tal, el trabajo en red. El trabajo en red, la coordinación entre todas las entidades, aunar esfuerzos y ir de la mano para atender a quienes más lo necesitan, sea aquí en España o sea fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, esa primera edición de la campaña, como bien comentas, lo que intentaba era fortalecer ese trabajo en red y ese sentimiento de unión que tenemos que tener entre las distintas entidades. Y ahora damos un pasito más allá, porque claro, una vez observados el informe que nos presentáis, esos estudios, nos preguntamos por qué, si el 80% de la población en nuestro país confía mucho o totalmente en la labor y en la gestión que realizáis las diferentes instituciones de cooperación y, como decías, que prestan esa ayuda con esa implicación social, ¿por qué solo una de cada 10 personas colabora de manera continuada, de una forma, digamos, no puntual, sino ya recurrente con alguna de esas organizaciones, ¿no? Algo está pasando, hay una especie de desajuste y de brecha que hay que eliminar, ¿no? Sí, es cierto que además las diferencias son notorias con respecto a otros países de nuestro entorno comunitario, de la Unión Europea. También es cierto que la situación económica de España actualmente no es la situación económica de Francia, aunque también está mal, según cuentan, o de Alemania, o países centroeuropeos o nórdicos. Pero sí que es verdad que hay mucha diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues no lo sabemos. Realmente no tenemos claro cuál puede ser la causa de esa brecha. Como tú señalabas, lo que sí es cierto es que con campañas como esta y con nuestro trabajo diario y visibilizando ese trabajo diario en favor de los más necesitados que realizamos, lo que intentamos es disminuir esa brecha a todas las entidades, porque obviamente
todas las organizaciones que estamos en la campaña y las que no lo están también, la aportación de socios y socias es fundamental. Ese dinero no finalista que ayuda a la entidad a poder realizar su labor social es básico, porque cuando fallan las subvenciones, falla el dinero de las administraciones públicas, es fundamental contar con ese capital social, con esas personas que de manera generosa y altruista deciden todos los meses dar una pequeña o grande, según la disponibilidad de cada cual, cantidad de dinero para ayudar a quien más lo necesita. Efectivamente, bueno, tenemos que decir que esta campaña pues está formada, como decíamos, constituida, puesta en marcha por 33 ONGs englobadas en la Asociación Española de Fundraising y cuenta con el apoyo de Bain & Company, esa puntera consultora que nació en el año 73, llegaba a España en el año 94 y que colabora, que presta ese respaldo ya desde hace 5 años. Precisamente desde aquí, un socio de esta organización, Eduardo Jiménez, en ese informe destacaba que si bien la senda de crecimiento del asociacionismo en España sigue siendo ascendente, se puede avanzar mucho más, y es que las aportaciones individuales son ya la primera fuente de financiación de muchas ONGs, ¿no? Esto tú ya lo has comentado, ¿no? Claro. Por un lado están bajando esas ayudas institucionales y por otro también se ha convertido de alguna manera esa meta de transparencia, de máxima independencia en todo un fin, ¿no? Para cada vez más ONGs que quieren pues demostrar al mundo entero, también con medios como Fundación Lealtad, por ejemplo, que todo eso que se deposita va a ir directamente para los que más lo necesitan, ¿no? Eso es básico. La transparencia siempre lo ha sido, pero hoy más si cabe es fundamental que todo y cada uno de los euros que cada persona de forma generosa decide donar a una entidad sean totalmente transparentes, auditados por cualquier empresa que quiera hacerlo y visibilizados a través de entrevistas como la de hoy, a través de informes, a través de memorias anuales, que esa persona pueda saber realmente con claridad a qué se destina su dinero. Eso es fundamental. Claro, pero esto hace, como decíamos, el que se rebajen por un lado las ayudas institucionales y que incluso ya muchas ONGs directamente intenten minimizar en lo posible ese tipo de aportación para estar dotadas de una mayor libertad e independencia y no tener que supeditarse en ningún momento a esos poderes públicos y a esas siglas partidarias en un momento determinado, también hace que el reto sea todavía más complejo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Obviamente, sin las ayudas públicas, para la gran mayoría de las entidades, ahora mismo es imposible mantenerse. Claro. Imposible mantenerse. ¿Que debemos aspirar a eso? Pues sí, ojalá. Si conseguimos crecer a niveles como los que hay en otros países europeos, pues seguramente si no desaparecer, si disminuir en gran medida las ayudas públicas sería posible. Tenemos que luchar hacia eso, teniendo en cuenta la coyuntura económica de España y poco a poco ir dando pasos. No puedo dar datos a nivel provincial de todas las entidades que están adheridas a la campaña, pero sí que, por ejemplo, en Cruz Roja, que es lo que conocemos de cerca, lo que conozco de cerca, los socios no paran de crecer, pese a la coyuntura tan mala económica, pese a la crisis tan dura. En 2 o 3 años ha aumentado en 2 o 3.000 personas el número de socios en la provincia. Ya estamos hablando de más de 13.000 socios, más de 3.000 voluntarios, o sea, son más de 16.000 personas que de una u otra forma colaboran con nuestra entidad. Y sabemos que en otras entidades está ocurriendo lo mismo, que aumenta el número de socios, aumenta el número de voluntarios y voluntarias. Eso es sintomático de algo, es sintomático de que la gente obviamente se implica. Que podían ser más y podíamos conseguir unas cifras mucho mayores. Claro que sí, y a eso aspiramos y para eso se desarrollan campañas como esta. Pero sin dejar de reconocer ese esfuerzo que hacen tantas personas, tanta ciudadanía cordobesa y de otros puntos de Andalucía y de España en favor de los demás. Claro, porque somos, en este caso su edición de 2014, nos encontramos en la víspera de este Día Somos, no es solo una petición, sino también un gesto de gratitud, ¿no? No solo estamos pidiendo, sino reconociendo a aquellas personas que ya se suman pues a ese global, en este caso 7 millones de españoles ya que participan de manera continuada, que han adquirido ese compromiso y, como decimos, que en los últimos años ha seguido incrementándose, ¿no? Sí, no para de crecer pese a la crisis, y eso es digno de alabanza, y desde luego en días como el de mañana y en campañas como esta
es el momento de agradecerlo. Obviamente también es el momento de decir a quien no lo hace, oye, anímate, si puedes, en la medida que puedas. Pero a quien ya lo hace, sobre todo es gratitud y agradecerlo. Para eso, mañana mismo, en el Día Somos, las entidades adheridas a la campaña, de las 33, las que tienen sede en Córdoba, nos vamos a reunir en el Boulevard de Gran Capitán a las 10 de la mañana, frente a la iglesia de San Nicolás, para hacer un acto simbólico en el que, por un lado, animemos a la ciudadanía cordobesa a que colaboren con nosotros, con nuestra labor, y por otro lado, por supuesto, para dar gracias a todas esas personas que ya lo hacen. Esas entidades unidas, como decíamos antes, por la Asociación Española de Fundraising, que se constituía en el año 97 como organización no lucrativa dedicada a la apuesta por la filantropía y la captación de fondos en España. Hemos hablado de cómo se propicia así esa unidad, esa cohesión de las diferentes organizaciones, pero también hay que decir que es la mejor manera, ¿no?, esta unión para tender la mano, para abrir las puertas y explicar todas las vías que tenemos para ayudar a una sociedad civil involucrada, ¿no?, con la realidad de su tiempo, y el ámbito del tercer sector, ¿no?, que está ahí cada vez haciéndose más visible y más presente, aunque durante décadas ha trabajado muchísimo sin parar un segundo, pero parece que hasta ahora no ha sabido quizá pues, que veamos también cómo se opera cada día sobre el terreno, y desde aquí toda esa ayuda, ¿no? Es cierto, ha sido uno de los grandes retos durante años del tercer sector en general, de cada entidad en particular y del tercer sector en general, visibilizar esa labor, ese trabajo que se realiza en terreno, en el cara a cara con las personas. Y bueno, y desde hace unos años pues nos hemos puesto las pilas. Hay que intentar comunicar mejor lo que se hace, porque lo que no se ve no existe, como bien sabes. Entonces, bueno, con nuestros medios, nuestros recursos, tratamos de que lo que hacemos, y si existe, se vea, para que así la gente lo conozca y al final la gente se implique, colabore, y no solo se implique y colabore, sino el hecho de que sepa que exista también hace que pueda recurrir a nosotros, a cualquiera de las entidades adheridas a la campaña, si lo necesita, porque no solo estamos ni mucho menos para pedir ayuda y colaboración de la gente, sino sobre todo para decirle a la gente, oye, estamos aquí, si nos necesitas, recurre a nosotros. Y por eso disponemos de un hashtag, ¿verdad? Almohadilla Gente Somos, todo en minúscula, y ayudar además es pues todavía más fácil, ¿verdad? Nos encontramos este año con la posibilidad de enviar ese mensaje solidario al 28014. Esto nos va a permitir pues acceder a una de las 6 causas, ¿no? 6 causas que abren la puerta a otras tantas, ¿verdad? Pero de esta manera hemos querido resumir cuáles son los grandes males, las grandes lacras pues que por desgracia rodean todo el planeta, ¿no? Efectivamente, y son al final los 6 grandes problemas en los que estamos centrados las distintas entidades que participamos en la campaña, y en general todas las entidades del tercer sector, porque bueno, son problemas a nivel muy general. Y bueno, contra eso luchamos. Luchamos en definitiva por construir un mundo mejor, porque pensamos todos que un mundo distinto, un mundo mejor es posible, pero solo es posible si lo hacemos de forma unida. Ya el año pasado, con la campaña del año pasado, hablábamos de darle la vuelta a las cosas. De hecho, tanto el año pasado como el anterior, los miembros de las distintas entidades adheridas a la campaña salimos a la calle con la ropa puesta del revés, como forma simbólica de decir que se le pueden dar la vuelta a las cosas. Recordamos a Ana Pastor presentando los desayunos hace un par de años, cuando todavía trabajaba en Televisión Española. Y bueno, y creemos que se le pueden dar la vuelta a las cosas, creemos que un mundo mejor es posible, y por eso estamos aquí, y por eso mañana nos vamos a reunir en el Boulevard. Y más allá de ese Día Somos 2014, el mensaje está claro, ¿no? Estas jornadas que conmemoran, que reivindican, son una llamada de atención para que se continúe, se fidelice el compromiso todos los días del año con esa búsqueda diaria de la paz, la dignidad y la justicia social, hacia un mundo sin barreras en el que todos tengamos garantizado el respeto de nuestros derechos y bueno, pues la protección por parte también de las autoridades. Hemos hablado de la importancia de esa aportación económica, humana, como se pueda, por parte de colectivos, de familias, de todos aquellos que quieran acercarse, pero todo esto es inviable sin el compromiso de las administraciones, ¿no? Efectivamente. Al final, es lo que hablábamos antes,
obviamente aspiramos a una mayor independencia, autonomía, a tener fondos propios con los que poder llevar a cabo todas nuestras actividades, nuestras acciones sociales, pero el apoyo de las administraciones es vital. Como decía antes, por mucho que queramos, sin un mínimo respaldo público, la gran mayoría de las organizaciones no podrían seguir adelante. Y bueno, entendemos que la administración tiene que estar ahí, forma parte también de su compromiso con la ciudadanía, de su compromiso con la población, atender a quienes más lo necesitan, sea directamente a través del Estado o sea indirectamente a través del tercer sector. Y que bueno, pues esa expresión tan española de bueno, somos así, sea sinónimo de somos solidarios, ¿no? Lo comentaba Carmen Gallo en ese informe como presidenta de la Asociación Española de Fundraising, y bueno, hay que decir que de una vez que deje de crearse esa confrontación, por otro lado, ficticia entre la precariedad de los países desarrollados y la precariedad de los países en desarrollo, ¿no? Y efectivamente el ciudadano de a pie lo entiende bien y por eso la ayuda no decrece. Esto quiere decir que nos sensibilizamos todavía más y eso salvando las distancias, ¿no? No podemos comparar nuestra situación con la de otros países como consecuencia de catástrofes naturales, ahí tenemos Haití o Filipinas, o bueno, de conflictos armados, ¿no? La situación de Siria y otras tantas que van y vienen, que están más o menos presentes en los medios de comunicación, pero que siguen atenazando, aterrando y matando directamente a personas. Por desgracia hemos estado durante un tiempo quizá pues estancados, ¿no? En esa diferenciación de, bueno, es que ahora hay que ayudar a la gente que está aquí. Todas las organizaciones que forman parte de este compromiso de Somos miran hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Por supuesto, todas miramos hacia adentro en primer lugar, pero no tenemos que olvidar a los que están fuera. Decías perfectamente, la situación en España ha sido durante estos años muy mala, sigue siendo mala, pero la situación no es para nada comparable con la situación en países como Haití, como Filipinas, como Siria, como tantas otras zonas del planeta. Esa batalla, ese, yo creo, juego dialéctico que han aprovechado algunos para justificar el recorte de las políticas de cooperación entre los pobres de acá y los pobres de allá, es muy peligroso y ha servido como coartada para recortes en la cooperación, pero obviamente no sirve y la población no se lo cree. Es cierto que la población está ahora especialmente sensibilizada con los que tiene cerca, es normal, todos y todas, si tenemos en nuestra familia, en nuestro vecindario a gente que le ha tocado de lleno la crisis, que se ha quedado toda su familia en paro, sin ingresos, con hijos y que los van a desahuciar, pues obviamente eso te toca más de cerca que el que ha perdido su casa en Haití por un terremoto y tiene a sus 3 hijos. Vale. Eso es así, pero no significa que la gente no sepa lo que está ocurriendo en otras zonas y que sabe que hay que seguir apoyando a otras zonas. Y por supuesto, desde las entidades que estamos adheridas a la campaña, seguiremos luchando para que se vuelva a apostar como se apostaba hace unos años, incluso más por la cooperación internacional, y seguiremos apostando para que se elimine por completo esas comparaciones odiosas entre los pobres de un sitio y los pobres de otro. Además, vosotros ya habéis podido percataros y realizar ese análisis que estáis trasladando ahora mismo con mucha fuerza de esa interconexión, ¿no? Hablamos aquí constantemente de cómo unos fenómenos dependen de otros y la separación o la discusión entre el norte y el sur ya pues, se ha quedado más que obsoleta, y la solidaridad, igual que la conciencia medioambiental, no puede ser algo añadido, un complemento, ¿no? Tenemos que pensar que todo lo que está sucediendo aquí tiene mucho que ver con lo que sucede al otro lado, ¿no? Efectivamente. A mí me gusta mucho una frase que dice el gran Pepe Esquina, que era director de la Cátedra de Hambre y Pobreza, que habla de que todos en este mundo formamos parte del mismo barco. Si una parte de ese barco hace agua, al final el barco se hunde, por muy bien que esté la otra zona del barco. Está claro que o todos luchamos para que ese barco vaya a buen puerto o se acaba hundiendo. Y de hecho, poco a poco, España ha pasado, y está pasando, unos años bastante malos. Forma parte de esas mismas causas comunes, el capitalismo y las políticas del neoliberalismo, ¿no? que han acechado y que han sufrido y siguen sufriendo tantos países del planeta.
Hemos, gracias a este informe, a los estudios que utilizáis para el informe Somos 2014, podido cuantificar y bueno, pues calibrar, ¿no?, cuáles son, cuál es el pensamiento de las personas que han pasado por esas encuestas y cuáles son quizá las instituciones que más respetan y aquellas a las que menos confianza pueden prestar. A la cabeza las ONGs, en segundo lugar también los medios tienen una buena consideración y a la cola pues las entidades bancarias y en ese penúltimo lugar los partidos o lo que se ha dado en llamar últimamente la casta política. Creo que da que pensar, aunque tanto en un cabo, en un extremo como en el otro, es importante no dejar de realizar la autocrítica. Por ejemplo, bueno, por la parte que nos toca, los medios de comunicación, que teniendo en cuenta que son más de una treintena los conflictos armados que tenemos por desgracia en activo, parece a veces que miramos la actualidad de reojo y que dejamos demasiada miseria y demasiada pobreza de lado, ¿no? Efectivamente no debemos caer en la autocomplacencia, ni vosotros, desde el papel que os toca como medio de comunicación, ni la ONG. Por bien que salgamos en una encuesta, en otra a lo mejor no salimos tan bien, cada encuesta también es un mundo, pero obviamente está claro que las ONG en general están bien valoradas por la ciudadanía y es verdad que hay otros ámbitos que no están tan bien valorados. Pero lo que a nosotros nos preocupa es lo que hablábamos antes, que pese a esa buena valoración que denotan las encuestas, la colaboración ciudadana, aunque también hemos dicho que tiene todos esos matices, la colaboración ciudadana continua no tiene los niveles que tienen otros países europeos. Entonces, obviamente, volviendo a la autocrítica, algo tenemos que estar haciendo mal, a lo mejor lo que comentaba antes de que no estamos comunicando bien o no sé, o no estamos sabiendo llegar a la ciudadanía y bueno, ahí tenemos que marcarnos desafíos, pero sí está claro que tenemos mucho margen de mejora y mucho margen de crecimiento de lo que es el apoyo de la ciudadanía. Y por edades nos indicáis que sigue siendo bajo el porcentaje de españoles mayores de 18 años que hacen donaciones, un 20%, en relación a la media europea de un 60%, y de socios, pues como decíamos, con cuotas recurrentes, un 10% en España frente al 15-20% en Europa, ¿no? El análisis es bueno, pero como dices, puede seguir avanzando, ¿no? Puede seguir avanzando mucho, si 10%, uno de cada 10 personas. Estamos seguros que hay muchas más personas que podrían aportar su pequeño granito de arena. Por poner ejemplo de Cruz Roja, en Cruz Roja puede ser socio con una mínima cuota de 3 euros al mes. 3 euros al mes deja de ser 2 o 3 cervezas, 2 o 3 cafés, que pues, cualquiera nos podemos privar en nuestro día a día, en nuestra semana, en gasto semanal. Tenemos mucho margen de mejora y vamos a intentar todas las entidades, empezando por la que a mí me toca, por Cruz Roja, pero todas, aumentar, llegar mejor a la ciudadanía, ser lo más transparentes posible, aunque ya lo intentamos, y conseguir persuadirlos de que esa donación, esa colaboración que hacen, por supuesto va a estar el dinero perfectamente gastado y perfectamente justificado, pero es que es muy necesario. Y eso es lo que quizás tenemos que hacer comprender mejor, que hay muchas personas cerca y lejos que necesitan ese apoyo. Por eso, bueno, como sí se está sabiendo también trasladar el mensaje, aunque como dices, pues siempre se puede mejorar, ¿verdad? Esa comunicación ha crecido un 5% en los 2 últimos años el número de socios regulares a diferentes organizaciones, pero eso sí, el de puntuales ha descendido un 4% entre 2012 y 2014. ¿Qué lectura o qué conclusión sacáis de este, bueno, pues este contraste, ¿no?, entre aquellas personas que sí asumen un compromiso fiel y aquellos que, bueno, de una manera muy puntual parece como que, bueno, que ya han ayudado y ya no tienen que volver a hacerlo? Pues no lo sé. Hombre, realmente una de las causas está clara. Una de las causas será que esos que donaban de forma puntual ahora lo están haciendo de forma continua y si lo hacen de forma continua ya entienden que no tienen que hacerlo para causas puntuales. Y otra causa puede estar en que quien dona para el terremoto de Haití, a lo mejor si luego llega el tsunami en Japón o Filipinas o la crisis humanitaria en Siria,
bueno, pues si es que ya lo hice para Haití, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Hombre, una de las causas está clara, es que aumentan los fijos, pues normal que los puntuales disminuyan. Siempre es una buena noticia en cualquier Hombre, caso, ¿verdad? Es una noticia fantástica. Y hablábamos de Haití, precisamente pues España llegaba a convertirse en el tercer país más generoso ante esta catástrofe y el país más generoso del mundo, queremos decir, al aportar, según recogía el periódico El Mundo, 192 millones de euros, ¿no? Aquí es importantísimo hablar no solo de la respuesta inmediata por parte de la gente, sino además también hablar de ese fondo de emergencia al que en tantas ocasiones se alude por parte de instituciones, por ejemplo, como Cruz Roja, ¿no? Qué importante es que al segundo esos aviones con esa ayuda humanitaria puedan estar ya de camino, ¿no? Claro, por supuesto, tener tanto esos recursos materiales como los recursos económicos en el fondo de emergencia, claro, a los que poder recurrir cuando ocurre una emergencia y poder estar desde el minuto 1 atendiendo a los damnificados por el desastre es vital. Aunque también es vital, por supuesto, la respuesta masiva que en aquel caso y en otras muchas crisis humanitarias hemos tenido de la población española. Lo que pasa es que es verdad que el caso de Haití fue muy paradigmático porque España fue, como bien dices, la tercera, pero es que además la ingente mayoría de esos fondos, la gran mayoría de esos fondos, eran fondos de ciudadanos a título particular y de ciudadanos que decidían organizar un concierto en su pueblo o en su barriada, una obra de teatro benéfica para recaudar fondos para Cruz Roja o para Ayuda en Acción o para UNICEF, para destinar a Haití. Gente que al final decide dedicar parte de su tiempo y su dinero para ayudar a quienes ven que más lo necesitan. Eso desde luego es digno de aplaudir y eso demuestra que somos solidarios. ¿Que podemos serlo más? Pues seguro, como podemos ser más muchas cosas, pero desde luego yo sí quiero insistir en que, aunque lancemos esa pregunta, la población cordobesa y la población española, pero por lo que a mí me atañe, la población cordobesa desde luego es solidaria. Y para que aquellos que todavía pues, se muestran reticentes o indecisos, no dan el paso, sí que sufren también de esa empatía, pero pues no llegan a materializar, ¿no? A traducir esa preocupación en un apoyo, como decimos, humano, económico. Habéis puesto a nuestra disposición con ese informe pues, una especie de cuantificación, ¿no? Del impacto que puede tener la ayuda con estudios como el que realizaba precisamente la consultora a la que hacíamos antes referencia. Nuestra ayuda puede llegar a generar un impacto en la sociedad 9 veces su valor, según esos resultados que habéis identificado en los diferentes estudios académicos sobre proyectos de ONGs en cada una de esas 6 causas a las que hacíamos antes referencia. Llegamos hasta el 16 multiplicador medio observado en hambre y pobreza, al 5 en discapacidad y exclusión social, ¿no? Y por medio todo un abanico de causas, como decíamos, de núcleos de emergencia, de preocupación para todo el planeta, a los que podemos aportar muchísimo, ¿no? Efectivamente, y con muy poco. Y con muy poco. Sobre todo es que con muy poco que cada uno demos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, el efecto es multiplicador y son muchas las personas que se van a beneficiar de eso que a nosotros nos parece muy poco y que para ellos y para ellas es mucho. Entonces, desde aquí, desde luego, quiero animar a toda esa gente que ahora mismo se lo esté pensando, nos esté viendo y esté diciendo, pues la verdad que llevaba tiempo pensando hacerme socio de cualquiera, de UNICEF, de Intermón. Da el paso porque de verdad te reconfortará personalmente y sobre todo hará la vida un poquito mejor a muchas personas. Claro, y además porque nos viene a la cabeza una de las reflexiones que con más dolor, con más impotencia, con más rabia expresan pues organizaciones como las que se vinculan a esta campaña, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y otras tantas, Proyecto Hombre, hacen referencia a qué lástima que problemas pues, tan fáciles de solventar como precisamente pues, el hambre o una enfermedad que en un país desarrollado pues, no tendría ningún tipo de cuestión, no sería ninguna urgencia, allí cuesta vidas, ¿no? Y vidas además de los seres más vulnerables, de los pequeños, de los menores que mueren, ¿no? Cada segundo y que por desgracia hemos convertido como una especie de hilo ambiental, ¿no? Ponemos las noticias, escuchamos estas cosas y nos hemos acostumbrado, ¿no?, a tanta barbarie. Efectivamente. Bueno, causas comunes como la diarrea causa miles de muertes en África subsahariana, pero como es un goteo de muertes, cuando hay un desastre es distinto.
porque bueno, tiene el impacto mediático al inicio, se ve, se hacen campañas, programas en televisión para intentar sensibilizar, pero cuando son causas que están en el día a día, como puede ser enfermedades de lo más común, como puede ser el hambre, que es la principal causa de muerte en el mundo, pues eso parece que no nos afecta ya, lamentablemente. Hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre, de los 7.000 millones que estamos en el planeta, y según todos los estudios hay recursos para alimentar a casi 14.000 millones de personas, o sea, al doble de la población del planeta, y sin embargo 1.000 millones de personas se acuestan con hambre cada día, muchas de ellas mueren de hambre. Está claro que algo estamos haciendo mal, está claro que todos tenemos que reflexionar por un lado y por otro lado implicarnos como podamos, por supuesto, no, nadie a título individual va a salvar y va a solucionar esto, pero una implicación conjunta, colectiva, sí que puede, si no solucionarlo de raíz, sí por lo menos poquito a poco ir paliando esos muchos males que hay en el mundo. Y de ahí la importancia de gestos como ese día Somos, mañana 6 de junio de 2014, esa nueva edición de Somos. Como decimos, una carrera de fondo, ¿verdad? Aparte ya de esa asistencia inmediata, seguimos soñando con un futuro distinto, ¿no? Un mundo más solidario, más equitativo y por tanto mejor para todos y para todas, y como decimos, en el que es muy fácil formar parte de esa gran comunidad que se siente orgullosa de ser solidaria. Sí, efectivamente, de ser gente somos. Lo que sería fundamental, o lo que sería, bueno, a lo que aspiramos es que organizaciones como la nuestra y como todas las adheridas a la campaña no fueran necesarias. Ese sería el gran sueño, eso sería el mejor mundo, el mundo posible al que aspiramos. Es difícil, pero bueno, poquito a poco hay que ir dando pasos, y si no sueñas con ese futuro, desde luego no vas dando esos pasos a corto plazo para conseguirlo. Y yo, José Luis, aunque sean muchas las organizaciones que forman parte de esta campaña, no quisiera dejar de mencionarlas, porque gracias a todas ellas continúa este camino. Esperamos además que en el futuro sean muchas más, que esa familia vaya también creciendo en número, porque por suerte, como comentabas antes, en España en general, bueno, y en el sur en particular, en Córdoba concretamente, el asociacionismo y el ámbito de la solidaridad y de la implicación está muy bien nutrido, ¿verdad? Y muy bien representado. Somos cuenta con las organizaciones Acción contra el Hambre, SOS Aldeas Infantiles, Alianza por la Solidaridad, Federación Amigos de los Mayores, ACNUR, Cruz Roja, Down España, Ecos do Sur, FEAPS, ANESBAD, Fontilles, ATSIS, Fundación Amigo, Ayuda en Acción, Fundación Valia, Oxfam Intermón, Plan Comparte, CRIS, Helpage International, Fundación Josep Carreras, Educo, también Fundación País Fundación, RAIS Fundación, perdón, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo, Interred, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Proyecto Hombre, Save the Children, UNICEF y World Vision. Como decimos, una campaña muy bien representada, en la que esperemos que cada año sean más los que se sumen y estén rodeados por toda la ciudadanía, en este caso esa ciudadanía que sabe que es solidaria, para lo cual pues se ha apostado nuevamente por esa fórmula, José Luis, que ha dado tan buenos resultados en otras organizaciones y en otras ediciones de la misma campaña, en la cual pues se dan la mano tanto esas figuras anónimas que nos representan a todos nosotros, como pues personas pertenecientes al mundo de la cultura, de los medios de comunicación, además muchas de ellas como Ana Pastor o Carlos Sobera, ya muy conocidos, ¿no? por tener realmente, haber asumido un compromiso con esta solidaridad. Sí, y desde aquí hay que agradecérselo tanto a ellos como a Ángel Barceló, Francine Galvez y tantos otros rostros conocidos que desde luego aportan su granito de arena, y un granito de arena fundamental por la visibilidad que tienen, por la buena imagen que tienen para la ciudadanía, por la empatía que la ciudadanía tiene con ellos, y bueno, y que han demostrado y van demostrando año tras año figuras como Carlos Sobera o Ana Pastor, que son personas ante todo comprometidas con la lucha contra la injusticia, contra las desigualdades y en la construcción de ese mundo mejor del que veníamos hablando.
Y además nos encontramos, José Luis, precisamente seguimos estando, ¿no?, en este año tan especial para Cruz Roja, seguimos celebrando esos 150 años de vida, el mes pasado con ese Día Mundial y dentro de poco, en julio, con el cumpleaños, ¿no? Efectivamente, el 6 de julio se cumplen los 150 años de nacimiento de Cruz Roja y de hecho el día 4 se marchan para Madrid voluntarios de Córdoba, y de toda España, para llenar la capital de España de cruces rojas, de voluntarios, voluntarias que regalan su tiempo a los demás y que con ese gran acto que vamos a hacer allí en Madrid queremos que toda España vea la implicación de la ciudadanía en todo el país por un mundo mejor y por luchar en favor de los más vulnerables. Bueno, pues aunque por supuesto os felicitaremos en su día y ya sabéis que contáis con nosotros para todo lo que sea necesario, pues ya de entrada pues nos adelantamos a esa enhorabuena por tantísimo trabajo, siglo y medio ya de historia, tanta dedicación, tanta devoción, una muestra también, pues bueno, el hecho de tu presencia hoy aquí en esta mañana tan ajetreada para vosotros, José Luis, que nadie se pierda, ¿verdad?, esa jornada, esa mañana del Día Somos 2014. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros y solo decir que invitamos mañana a la gente a que se pase por el Boulevard, que allí estaremos gente de Proyecto Hombre, de Interred, de Manos Unidas, de Secretariado Gitano, de Cruz Roja y de Asociación Síndrome de Down, demostrando, por un lado dando las gracias y por otro lado animando a la gente que se pase a que se una a nuestra lucha. Y gracias a vosotros por dedicarnos este espacio. Pues bueno, para ello estamos y nos sentimos orgullosos de poder participar y colaborar en este lanzamiento de esta pregunta tan importante que todos y todas debemos hacernos, si somos o no somos solidarios. Yo creo que sí, que lo somos y que cada vez vamos a serlo más, José Luis, así que gracias y bueno, que mañana sea un gran día y que no falte nadie. Eso esperamos. Gracias. Nosotros nos vamos a quedar precisamente con esa campaña, con ese Somos 2014. Aprovechamos este breve, escaso minuto para lanzaros, como decíamos, este reto, este desafío. ¿Somos o no somos solidarios? 3 de cada 4 españoles pensamos que es importante seguir ayudando a otros países a pesar de la crisis. Un 79% estamos de acuerdo en que podemos hacer más por combatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y el 65% creemos que si queremos podemos contribuir a acabar con el hambre y la injusticia. La mayoría sabemos que la investigación es vital para combatir las enfermedades. Y que ante una emergencia los españoles nos volcamos enseguida. Somos solidarios. El 80% de los españoles confiamos en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo 1 de cada 10 es socio de una de ellas? Ya somos más de 3 millones de personas, pero aún nos faltas tú. Envía Somos al 28014 y da el primer paso. ¿Somos o no somos?